y después yo se las hago llegar por YouTube a los que quieran. Obviamente es para ustedes, no va a difundirla por todos lados, por favor. Bien, y vamos entonces a nuestra presentación. Como les decía, la clase de hoy va a tratar sobre, o la conferencia más bien, sobre Leonardo da Vinci, un cuadro que tremendamente conocido, quizás la obra más conocida que hay en la historia del arte, la pintura, ¿no es cierto? Y es la que vamos a ver ahora, porque tiene múltiples significados. Como dijimos, esto tiene que ver con los misterios tras la obra de arte, de las obras maestras, así que siempre hay misterios que resolver y cosas así, cosas que a lo mejor ustedes no ignoraban, así que la idea es tratar de sorprenderlo a pesar de que es tan conocido, tratar de que sea siempre nuevo este cuadro, ¿no? Así que vamos, voy a poner, voy a anclar y bien, y vamos entonces con la obra. Bien, veamos este cuadro que tantas preguntas ha hecho, ¿no es cierto?, que hace que sea tan interesante y que mucha gente se pregunte todo el rato, ¿no es cierto?, cuál es la gracia de la Mona Lisa, ¿ah? ¿En qué debe su...? Y hay gente claro, que ha dicho un poco en qué está el objeto, qué sé yo, pero vamos a ver algunas cosas que quizás, como decía, pueden ser un poco conocidas, pero que sean tremendamente interesantes para esta charla que vamos a hacer ahora. Bueno, habíamos dicho que Leonardo pasa su vida, vamos a decir, entre estas principales ciudades, que está en Amboise, va a terminar en la vida, y va importante porque vamos a hacer una cita a Amboise en algún momento en el castillo de donde vivió, en la mansión donde vivió Leonardo sus últimos años, porque va a recibir una visita y que va a ser clave para tratar de descifrar un poco algunos de los misterios que tiene este cuadro. Y también tenemos que él nace en Anciano, en un pueblito en Vinci, y cercano a Florencia, va a transcurrir su vida también en Milán en algún minuto, dijimos, pues incluso va a Roma, a Venecia, vuelve a Florencia y va a terminar finalmente en Milán. Bien, entonces acerquémonos un poco a esta obra, que ahí está un poco el momento en que él va a pintar este famoso cuadro, ¿no es cierto?, La sonrisa del misterio, tiene que ver con el momento cuando él vuelve, ¿no es cierto?, cuando abandona Milán, va a regresar después de visitar Manto y Venecia, va a regresar a Florencia, no va a tener muchos encargos y aparentemente le encargan ahí que pinta este cuadro, que lo desarrolla básicamente entre 1503 a 1505, desarrolla un poco este cuadro. Al mismo momento también le encargan la famosa batalla de Anjari, ¿ah?, un poquito después. Y así que ahí va a estar más o menos cuando haga este cuadro y ahí se puede resolver algunas cosas que también nos pueden generar ciertas preguntas acerca del mismo. Bien. Bien. Aquí hay un cuadro, estos típicos cuadros que aparecen, ¿no es cierto?, del romanticismo, donde se pintan algunas escenas. Acuérdense que las pinturas aparecían de cómo podía haber, tratando de reconstruir situaciones idealizadas, de cómo podía haber sido esta época. Y aparece aquí, ¿no es cierto?, la figura de Leonardo con un atril, ¿no es cierto?, con algunos músicos, qué sé yo, y están retratando a esta mujer que se ha dado en llamar la Mona Lisa o la Gioconda, eh, pero que la creencia popular, ¿no es cierto?, es que es un retrato de la mujer, la tercera esposa, que tiene un rico mercader de seda, que se llama Francesco del Giocondo y que pinta a su mujer, que es Lisa Gerardini. ¿Ya? Ese es más o menos como lo que se ha especulado un poco, lo típico conocido de este retrato. ¿Ya? Y mientras el maestro pintaba la famosa Madonna Lisa. Pero no es Madonna, porque Madonna nosotros es virgen, pero es Mona Lisa, que es un diminutivo aparentemente del nombre, pero que vamos a tratar de resolver un poco de qué se trata todo esto. Pero esta es como la situación idealizada. Pero hay un gran problema
que en el Hospital de los Innocenti, que había diseñado Brunelleschi, en ese lugar, en Florencia, se tenía un celoso registro de todos los movimientos, ¿no es cierto?, contratos, pagos, sueldos, qué sé yo, que se pagaban por algunos trabajos, pero resulta que no hay ningún trabajo, no hay ningún indicio de que este burgués, podemos decir, dedicado a la venta de la seda, Francesco el Giocondo, haya pagado alguna suma de dinero a Leonardo da Vinci. Pensemos que ya en 1503 o 1506 Leonardo da Vinci ya goza de gran prestigio. Por lo tanto, podríamos especular que la obra de Leonardo, podríamos especular, ¿no es cierto?, que no que esta obra no fue pagada y tampoco fue entregada. Entonces, ya nos da una cosa que vamos a tener que revisar un poco después, tratar, ¿no es cierto?, de revisar esto porque nos somete a un problema que es bien interesante. ¿Ya? Entonces, por favor, registren un poco ese dato que les acabo de dar de esta situación que probablemente nunca ocurrió, esto que está aquí, que están viendo ustedes, esta escena nunca ocurrió. Y también ver esta imagen. Esta imagen también es del siglo XIX y nos muestra un poco el coleccionismo que empezó a despertar un poco en el Louvre. Prosperó mucho esta idea, ¿no es cierto?, de juntar obras, y después de Napoleón Bonaparte, y en general, ¿no es cierto?, cuando empezaron todo por este programa que se hizo, ¿no es cierto?, de educar a la población. Ya no era, acuérdense que después de la Revolución Francesa ya la educación no era un privilegio de las clases altas, sino que básicamente se trató de democratizar un poco esto, el acceso también, entonces al arte, a la cultura, todo ese tipo de cosas. Entonces se prosperó mucho el programa que tenía que ver con las obras artísticas, con galerías, con museos, con lugares de conservación, de restauración, con empezaron las exploraciones en el mundo antiguo, se empezó a explorar, podemos decir, lugares exóticos como África, ¿no es cierto?, o como Asia. Bueno, es en esta época, podemos decir, el siglo XIX, que comienza un poco esta pasión por estas cosas, y entre ellos la pasión por el coleccionismo. Aquí lo que interesa de este cuadro, ¿no es cierto?, que es un cuadro de Samuel Morse, o Morse, que básicamente es un cuadro que realiza, un cuadro que Morse realizó del Salón Carré, y que muestra la museística del siglo XIX. Lo interesante es que aquí está el cuadro de la Mona Lisa. Es decir, no tiene ninguna, para que ustedes observen, ninguna situación especial, ningún lugar, ningún privilegio, ninguna jerarquía. Es un cuadro más dentro de muchos cuadros. ¿Por qué es famoso entonces? Porque en el siglo XIX podemos decir que era claro, un muy buen cuadro pintado en la era del Renacimiento, que se dio por una persona connotable, Leonardo da Vinci. Pero era un cuadro más, y se ven cuadros de Rafael, o incluso, ¿cierto?, se ven otros cuadros ahí, ¿no es cierto?, de varios personajes. Este cuadro también lo vamos a visitar. Se ven varios cuadros, podemos decir, de la época, pero que no revelan ninguna atención especial. Pero va a ser el 21 de agosto, o sea, muy cerquita de la fecha de ahora, ¿no es cierto?, pero del año 1911, o sea, hace como 110 años atrás. Fíjense que este cuadro fue robado por Vincenzo Peruggia. ¿Ya? Vincenzo Peruggia, algunos dicen que trabajaba en el museo, otro fue un tipo que fue para el museo y se escondió en los baños, esperó que cerraran el museo y se robó la Mona Lisa. Ahí está el lugar donde sacó el cuadro, que estaba, como ustedes ven, está en un lugar que estaba indiferenciado del resto. Saca este cuadro, se va a esconder al baño, lo saca del marco y lo esconde como dentro del abrigo. Está en madera de álamo, tiene como 55 por 77 más o menos, como el tamaño de medio pliego, podríamos decir más o menos. Bueno, lo interesante es que saca el cuadro, lo extrae y se lo lleva. Y sale tranquilamente caminando sin que nadie se dé cuenta. ¿Bien? Y el cuadro permaneció robado mucho tiempo, un par de años, qué sé yo, hasta que esto lo roba desde el Louvre, el Museo del Louvre en Francia, en París, y este italiano, hasta que un coleccionista italiano trata de ubicar, entrega pistas, un poco porque diciendo que él quiere comprar efectivamente este cuadro, porque lo quiere llevar a Italia, qué sé yo, porque además el cuadro era italiano, era un maestro florentino, así que no tenía nada que hacer en París, tiene que regresar a su lugar de origen. ¿Ya? Ese es como el tema. Bueno, Vincenzo Peruggia
que tenía escondido el cuadro literalmente debajo de la cama, va y toma contacto con esta persona, se quieren de juntar, creo que en una estación de trenes, algo así, y en ese minuto, cuando Vincenzo Peruggia va al museo, o sea, va a la estación de trenes, se encuentra con, bueno, y el coleccionista este había dado aviso a la policía, así que capturan a nuestro amigo Vincenzo Peruggia y se recupera la Mona Lisa. ¿Ya? Este es el momento que fue 2 años más tarde, como decía, en diciembre de 1913, o 2 años y algunos meses más, 2 años y 3 meses, que la pintura se recuperó finalmente. A Vincenzo Peruggia le dieron una pena de cárcel de 7 meses por el robo. ¿Ya? Pero es justamente en esa desaparición, por esa desaparición, que el cuadro comienza a hacerse muy famoso. ¿Bien? Aquí lo tenemos en un momento en que la Mona Lisa regresa, está en Florencia, en su lugar de origen, donde supuestamente se hizo, ¿no es cierto? Y que ahí la gente puede verlo antes de devolverse al lugar de origen, que era París, al Louvre. ¿Eh? Pero interesante que la gente lo tiene en algún momento en Florencia, así que el cuadro empieza a tener una fama. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, aquí en la Mona Lisa de vuelta, que también pasó por el expolio que hacían los alemanes, que eran muy, muy buenos coleccionistas de arte, que se robaron muchos cuadros en todos los museos de Europa cuando invadían, escondieron este cuadro. Entonces aquí está el momento en que devuelven también la Mona Lisa en el Museo del Louvre después de haberlo sacado para que tampoco no pasara nada y protegerlo obviamente de cualquier cosa que pasara en la guerra. Ustedes saben todos los desastres que siempre hay en la guerra, a pesar de que París era una ciudad libre. Pero no obstante, igual, Hitler había dado el año 44 la orden, ¿no es cierto?, de hacer arder París. ¿Eh? Como llaman el famoso teléfono que llama por teléfono al general que está a cargo de la ciudad y le dice, ¿arde París? ¿Eh? Ya le prendimos fuego a París. Menos mal que el general no lo hizo. Pero el cuadro se recupera y aquí está cuando, nuevamente, después del año 45, vuelve finalmente al museo del el Louvre. ¿Eh? Entonces, como ustedes ven, tiene una historia bastante interesante y la fama va a seguir creciendo cuando el año 63 el presidente Robert Kennedy logra, o sea, perdón, John Kennedy, perdón, no el hermano, John Kennedy logra traer a Estados Unidos este cuadro, la Mona Lisa. Y lo presenta en Nueva York y en la ciudad de Washington. Es importante decir que aquí tenía que tener resguardos, pero nivel Dios, digamos, en el sentido de que si el barco era torpedeado y hundido o naufragaba, por la razón que fuera, al cuadro no le podía pasar nada. O sea, se podía hundir el barco, pero el cuadro no se podía mojar, humedecer, ni nada, tenía que ir en una cámara estanco, en una caja fuerte, libre de agua, que además flotara. O sea, tenía que tener un montón de condiciones para proteger un poco este cuadro. Entonces, llega a Estados Unidos y causa gran expectación. Aquí están muy orgullosos recibiendo este cuadro, o sea, ya ha adquirido su fama, podemos decir, y se hacen colas enormes para poder ver el cuadro de la Mona Lisa. Y como se ve, ¿cierto?, a la entrada, creo que está en el Metropolitan Museum, la entrada. Y por otro lado, pasa que en algún minuto, cuando el cuadro está perdido, entre el año 1911 y 1913, aparece este cuadro que está acá. Y se llama la Mona Lisa de Isleworth. ¿Eh? La Mona Lisa de Isleworth, que es una versión también aparentemente anterior que hay, guarda una semejanza muy profunda con la Mona Lisa que nosotros conocemos. ¿Eh? Es distinta, es más joven, podríamos decir, pero vamos a tratar de estudiarlo, el cuadro, para hacer las comparaciones respectivas. Pero lo importante es que en un coleccionista que está en Londres recorriendo, ¿no es cierto?, en nuestras antigüedades, ve este cuadro, le llama la atención, ¿no es cierto?, bueno, y lo adquiere. Entonces, este cuadro también es interesante porque es una Mona Lisa un poco distinta. De hecho, hay elementos que no aparecen. Primero, no está terminada. ¿Bien? Segundo, está esbozado el paisaje al fondo, pero no está terminado. Aparecen 2 columnas a cada lado, o sea que está en un balcón, nosotros con una columna, y está sentada en la misma posición que la Mona Lisa que ustedes conocen, qué sé yo, pero aparecen eso. O sea, no está terminada, es más joven y aparecen estos balcones, estas columnas, podemos decir, en los bordes del cuadro. Bien,
y tiene otras dimensiones, es un poquito más grande que la Mona Lisa que ustedes conocen. Ahí están las dos, ¿se fijan? Que tienen algunas diferencias, y también muchas similitudes, y que si uno pudiera observarlo, ¿no es cierto? Estos cuadros, es una comparación entre ambos cuadros, y los intercambiamos, por ejemplo, ¿se fijan? Transformamos la Mona Lisa de Isleworth en la Mona Lisa y vamos a transformar la otra, la Mona Lisa verdadera, fíjense que al ir modificándola de a poquito, fíjense que no hay variaciones importantes, no hay variaciones demasiado importantes en el cuadro, pero transformamos a una en la otra, ¿se fijan? Que imperceptible, pero hay pequeñas modificaciones. Entonces, si hacemos trazado, el estudio un poco de los trazados reguladores de este cuadro, que está ahí, se fijan que coincide más o menos el eje de los ojos, el comienzo de la frente, el pelo, la barbilla, el lugar del escote del vestido, ¿no es cierto? Y más o menos el eje del brazo. Si ustedes se fijan, más o menos son bastante coincidentes, aunque de tamaño, como decía, un poco más grande la Mona Lisa de Isleworth. Pero tenemos estos datos que son interesantes. Haciendo el estudio geométrico, ¿cierto?, de proporción áurea, también se ve la típica posición triangular. Acuérdense que esta es una dama que está en escorzo, es decir, no es una posición frontal, sino que ella está girada en la silla y nos mira en escorzo así. ¿Bien? Y tiene la mano sobre el apoyabrazo y la otra mano encima. ¿Ya? La mano izquierda, como les decía, está abajo y la mano derecha arriba y nos mira. Aquí acercamos también y tenemos que la técnica también es parecida. Y esta técnica que va a usar Leonardo, que después la voy a explicar, se llama sfumato, ¿ya? Que es un paso gradual, muy gradual, producto de muchas pinceladas, ¿no es cierto?, que se pasa de la luz a la sombra. Si ustedes se fijan, en el cuadro de la izquierda, o sea, el de la Mona Lisa de Isleworth, se alcanza a ver algo de las cejas, pero en la Mona Lisa que ustedes conocen no se ve nada de eso. ¿Se fijan? También está esbozado un velo acá arriba, un velo que se alcanza a ver, algunas transparencias que se alcanzan a ver ahí, que esta sí lo tiene más marcado, que sé yo. ¿Bien? Bueno, aparentemente la versión del Louvre, ¿no es cierto?, que está pintada entre 1503 y 1506 aparentemente, o quizás la que está en el Louvre sea posterior. Y ese es un poco el problema que suena. O sea que este habría sido anterior y sirvió de referencia para pintar este otro, que está acá. Una cosa que nos puede llamar la atención es que el cuadro nunca se entregó al supuesto comprador o mandante, ¿no es cierto?, que era Francesco del Giocondo, ni a Lisa Gherardini. Nunca se le entregó. El cuadro lo tuvo siempre Leonardo en sus manos desde que empezó a pintarlo hasta que lo entregó. ¿Bien? Entonces también eso nos entrega una cierta pista que puede ser interesante. Estoy dando pistas nomás ahora del cuadro. Le estoy transformando en la Mona Lisa, la estoy envejeciendo. ¿Se fijan? ¿Se fijan que es muy imperceptible el cambio? ¿Lo alcanzan a ver? Y ahora voy a rejuvenecer a la Mona Lisa. ¿Se fijan? Hay una pequeña variación probablemente en el ojo derecho. Una pequeña variación en el ojo derecho. Pero el resto es bastante similar. Como que muy desapercibido pasa el fundir en uno en el otro, ¿no? Bien. Bueno, dice, la llamada Mona Lisa de Isleworth es una obra pictórica que tradicionalmente se ha considerado como una copia de la Gioconda, aunque también se ha sugerido que puede ser una versión anterior a la del famoso cuadro del Museo del Louvre. Según esta hipótesis, que sigue siendo discutida, habría sido realizada por el propio Leonardo da Vinci.
En 2013, la prensa internacional publicó que las pruebas de radiocarbono realizadas sobre el cuadro por la Swiss Federal Institute of Technology demuestran que una tela fue confeccionada entre 1410 y 1455. Sin embargo, no se especifica la fecha en que esta fue pintada. O sea, sale que la fecha fue producida, la tela fue hecha. Y esto es importante, esta está hecha en tela, en cambio que la Mona Lisa está pintada sobre madera de álamo. ¿Ya? Es una diferencia también. Esta está en tela y la otra en madera de álamo. ¿Ya? Y esta tela es anterior, o sea, se hizo un tiempo anterior, pero no se sabe cuándo se pintó. ¿Ya? Lo que algunos postulan, ¿no es cierto?, que Leonardo tenía de referencia a esta, a la Mona Lisa de Isleworth, para pintar esta otra, que fue la versión más definitiva y más acabada, porque esta no quedó acabada, pero esta sí. Bien, entonces, esta es una tesis posible que es interesante, o sea que estuvo en posesión, las dos estuvieron en posesión de Leonardo. Lo interesante es que tampoco sale que ninguna se le haya entregado al mandante a Francesco del Giocondo, ¿no? O a Lisa Gerardini, no existe esa... pero hay algunos indicios que es posible y es bueno quizás seguir. Bueno, antes de eso vamos a dejar un poquito stand-by, vamos a analizar nuestro cuadro. La Mona Lisa es un cuadro que es muy interesante por varias razones. La primera que vamos a decir acá es que este cuadro nos mira desde donde nosotros estemos, en cualquier parte donde nosotros estemos nos está mirando. Como que si nosotros nos moviéramos, el cuadro nos seguiría mirando. ¿No? No es el primer cuadro, porque hace algunos años hay un posible autorretrato de el Bosco, perdón, de Jan van Eyck, que también se hace un autorretrato y que también es un cuadro que te mira desde donde tú te pongas, ¿no es cierto? Tú te miras. Esto ustedes lo pueden lograr cuando ustedes miran, por ejemplo, el centro de una cámara reflex, estas cámaras que tienen, ¿no es cierto?, lente. Ustedes miran el centro del lente en la foto y después cuando vean la foto, por donde pongan ustedes la foto, los va a estar mirando. Le pueden poner de escorzo, de lado, arriba, abajo, lejos, ¿cierto? Siempre va a estar mirándola, no hay cambio en eso. Esa es una característica que tiene el cuadro, ¿ya? O sea que nos devuelve la mirada. John Berger, un crítico de arte, dice, imagínense lo que significa que un cuadro te está mirando a ti. ¿Eh? Te está mirando a ti. Eso es muy bonito, es muy interesante. En segundo lugar, hay una técnica, ¿no es cierto?, de la perspectiva, que aquí se ocupan tres técnicas más o menos en conjunto de la perspectiva. Incluso podría decir cuatro. El hecho de girar, ¿no es cierto?, un poco el asiento de donde está sentada la Mona Lisa y que nos mire en escorzo le revela primero una volumetría y una sensualidad al volumen que una visión frontal así no tendría. Pero si yo lo hago así, ¿no es cierto?, se pone mucho más interesante el volumen. Pero eso ya es también bastante típico en la representación renacentista, incluso en la representación griega y romana de la época clásica. O sea, no hay ninguna novedad en eso. El segundo elemento tiene que ver con una perspectiva que es cromática. La perspectiva cromática significaba que había que poner los colores de gamas frías al fondo y las gamas cálidas al frente, adelante, en el primer plano. Entonces esto hacía que las gamas frías se fueran hacia atrás y las gamas cálidas se vinieran hacia adelante. Entonces el efecto cromático era que daba mayor profundidad de campo. Por lo tanto se enunciaba mucho más la perspectiva. Una tercera perspectiva tenía que ver con la perspectiva que se llamaba matemática, en este caso, que, como les decía yo, los objetos que están más cerca se van dibujando con mayor claridad que una perspectiva que se llama aérea, podríamos llamarla, en el cual lo que está en el fondo se va pintando un poco más borroso. Entonces, una muy alta claridad de detalle en el primer plano, y después progresivamente se va como difuminando hacia atrás. Cosa de ya, ¿no es cierto?, marcar como es cuando nosotros miramos y vemos el aire, sobre todo en Santiago, no sé, que vemos al fondo de la capa de smog siempre, sempiterna, ¿no es cierto?, sobre la ciudad, pero los primeros planos lo vemos muy nítido y después se va borrando, porque el aire también, el espesor del aire, va finalmente haciendo esta idea que va marcando esta profundidad, ¿ya? Entonces, esta perspectiva aérea o del aire, derivada de la perspectiva matemática, ¿no es cierto?, una tercera perspectiva. Pero hay una cuarta perspectiva, y que esto sí es novedoso,
y que tiene que ver, si ustedes se fijan bien, que el cuadro tiene los horizontes cambiados. Es decir, a un lado, ¿cierto?, de la Mona Lisa, la perspectiva que está en el fondo está mucho más baja, podríamos decir, perdón, está mucho más baja y al otro lado está mucho más alta. Después lo voy a retomar. Pero hay otra cosa que es muy interesante, junto con estas cosas que hemos hablado hasta el momento técnicas, que después las voy a volver a retomar. Se sabe que cuando estaba en Florencia, Rafaelo visitó el taller de Leonardo. ¿Bien? Visitó el taller de Leonardo. Y le llamó mucho la atención este cuadro de la Mona Lisa. Y de hecho hizo un croquis, hizo un boceto Rafaelo sobre la Mona Lisa. Miren el boceto que hizo. Este es de 1504, hecho por Rafaelo. Y fíjense que aparece la supuesta Mona Lisa. Está vestida, y se fijan que le cubre el escote con una especie de tela, con una gasa. Sale incluso como una iglesia, una cosa así, una construcción. Pero aparecen las columnas, que no están en esto. Entonces cuando Rafaelo fue al taller de Leonardo, ¿qué estaba mirando? ¿Qué pintó? ¿Se fijan? Porque aparecen las columnas y no hay tales columnas. ¿Bien? No hay tales columnas. Incluso es más. Parece ser, si ustedes se fijan, que él, para hacer el dibujo, lo primero que hizo fue trazar una línea que más o menos le tira como en la mitad, que es la del balcón. Y después, para disfrazar esa línea, le puso estas rayitas, como cubriendo el pecho de Mona Lisa, ¿cierto? Pero parece que para disimular un poco la raya que había hecho para construir el dibujo. ¿Se fijan? Así como que tuviera un... ¿ah? No lo sabemos. Pero lo interesante es que aquí lo que estaba pintando, cualquiera sea la cosa que estaba pintando Rafael, no era esta Mona Lisa. ¿Bien? Eso como dato que es importante. De hecho, después Rafaelo pintó varios cuadros que de hecho toman el modelo. Fíjense en la posición de las manos, de la silla, el escorzo, en este caso del retrato de Magdalena Doni y la Dama del Unicornio de Rafaelo, pintado en 1506, ambos cuadros más o menos, o sea, la misma época que visita el taller seguramente le habían encargado los retratos y quería mirar, no sé, bueno, y va a ver, bueno, pero aquí aparece con las columnas, por ejemplo, uno de los cuadros al menos. ¿Se fijan? Bien. Dejamos como pista entonces. Bueno, entonces yo estaba todo metido con este cuadro, pues, así que dije, tengo que ir, ¿no es cierto?, al Museo del Louvre a ver la famosa Mona Lisa. Entonces partí todo feliz, ¿no es cierto? Y cuando entro al museo me doy cuenta que está atestado de gente. ¿Ah? Y sobre todo los chinitos, los japoneses que recorren ahí, que van a ver en una hora, en esta agenda bien apretada, hacen el Museo del Louvre en 1 o 2 horas, entonces van a mirar la Mona Lisa, miran la Venus de Milo y miran la Victoria Samotracia. Entonces llenan un poco el espacio. Está lleno de gente. Dije, chuta, pero como yo quiero averiguar estas cosas, porque a mí me tincaba, ¿no? Ver esto, dijo, yendo allá a París podría conocer mejor un poco este cuadro. Entonces trato de acercarme. Pero vi que toda la gente estaba tomando fotos por todos lados, ¿no es cierto? Todavía no aparecían los teléfonos, los celulares. ¿Ah? Y trataban de tomar, entonces, yo como que no me... Se fija, además estaba con una placa, con un vidrio antibalas, qué sé yo, toda esta cosa. Bueno, era un cuadro pequeñito, dije, y toda la gente loca, tomándole fotos, mirando la distancia, ¿ah? Como para marcar, más que para aprender de la obra, como para decir yo estuve acá, digamos. Y la verdad es que traté de acercarme y me era bien difícil, ¿ah? Poder mirar esta Mona Lisa a mucha distancia, que no me revelaba ninguna información. Entonces ahí me fui acercando de a poquito, traté de tomar alguna foto así como para acercarme, pero la verdad es que era muy poco satisfactoria la información que pude obtener en el museo. Este fue mi mejor acercamiento, o sea, igual a nada, vamos a decir, de la Mona Lisa. Entonces,
me di cuenta, traté por el costado, ¿no? Se me había reflejado por el espejo, entonces no tenía cómo acercarme. Entonces me dije a mí mismo, ¿qué estará mirando la Mona Lisa? Claro, la Mona Lisa ve esto todos los días. Así ve. Esto es lo que está mirando la Mona Lisa hoy día. Y que a su vez a todos lo está mirando, todas las personas que están ahí mirando, lo que sé yo. Lo interesante es que al fondo hay un cuadro maravilloso, ¿no es cierto?, de El Veronese, pero la gente como mira a la Mona Lisa, como que le da la espalda al Veronese, este cuadro, ¿no es cierto?, de la cena en la casa perdón, las bodas de Caná, este cuadro enorme, como ustedes ven. Y es bonito porque, si ustedes se fijan en este cuadro del Veronese, mirado más o menos desde la Mona Lisa, pareciera que la gente se baja del cuadro para ir a mirar la Mona Lisa. ¿Se ve? Entonces parece como que un continuo, como la gente se cae del cuadro y viene a mirar a la Mona Lisa. Entonces, la verdad que estaba un poco desesperado en tratar de aprender algo del cuadro, mirándolo directamente desde la fuente, ¿no es cierto?, el museo, y la verdad es que cada vez ya se me hacía más tedioso. Bueno, esto que está ahí, después de una renovación valorada en 4,7 millones de euros y diseñada por el arquitecto peruano Lorenzo Piqueras, el nuevo hogar de la Mona Lisa, en un muro especialmente elegido en la Sala del Estado, fue mostrada al público el 6 de abril del 2005. Entonces aquí interesante porque ya el cuadro sale de su posición normal, que estaba metido como un cuadro indiferenciado dentro de muchos cuadros, ¿no es cierto?, del Louvre, sino que ahora tiene dentro de una sala gigantesca un espacio, pero de primera jerarquía, al medio de la sala, ¿no es cierto?, y todo esto para acoger ese pequeño cuadro de 70 y tanto por 50 y tanto, ¿ah? 77 por 55, algo así. ¿Ah? Entonces, aquí dije la mía, aproveché mis rasgos étnicos, ¿no es cierto?, y que andaba con una mochila, y dije, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, y tiré la mochila al suelo, y la gente salió despavorida, ¿no es cierto?, salió despavorida del lugar, y me dejó solo, con la obra. ¿Bien? Y me dejó solo, y pude contemplar antes que me llevaran preso, obviamente, así que me acerqué, y pude mirar la Mona Lisa. Pero la verdad es que no pude obtener mucha información. Pero hoy día, gracias a Internet, que tenemos todas estas posibilidades, sí podemos sacar información. Entonces, vamos a retomar un poco el análisis formal, ¿no es cierto?, ya que en el museo no nos fue muy bien, pero pudimos ver dónde estaba, ¿no es cierto?, con los cuadros que compartía, ¿no es cierto?, y la gente, más o menos la atmósfera. Ahí se ve este cuadro, el cuadro, ¿no es cierto?, como les decía yo, que está sobre tabla de álamo, que no es un muy buen material. Hay materiales mejor, por ejemplo la madera de nogal, que es mucho más resistente. Esta se alabea mucho. Entonces, al alabearse, o sea, al moverse, al dilatarse, mirándolo por detrás, el cuadro de la Mona Lisa, ¿no es cierto?, uno ve algunos cambios que tiene el cuadro. ¿Ah? Incluso se ven algunas restauraciones, porque ahí, por ejemplo, se rajó, parece. Y después lo unieron, qué sé yo, y toda esta cosa. Entonces, claro, mirándolo por detrás, nos puede, claro, ahí está. Se fija en la línea, hay una mariposa, se ha puesto ahí, después se le pusieron, se fijan, unos travesaños horizontales para evitar que la tabla siguiera deformándose, y se ven aquí los elementos que se le hizo, los refuerzos para las hendiduras, porque tenía 11 centímetros de rajadura el cuadro, para reforzarlo. Entonces, ahí mirando por detrás también tiene algunos elementos, ¿no es cierto?, del pasaporte, que es decir que el cuadro salió después de la Revolución Francesa, estuvo dando vueltas por algunos lados antes de volver al Louvre, por la inestabilidad también de la época, es importante. Y aquí está la marca del H29, que significa el inventario, que este cuadro fue traído desde Versalles, donde estaba, y llevado al Louvre el año 1762. Todo esto antes de la Revolución, obviamente, pero fue llevado para allá. Bueno, esa información, ¿ya? El tamburo tambor, lo voy a simplemente decir porque Leonardo, cuando era joven, lo acusaron de homosexualidad, ¿ya?, de sodomía. Es importante esto porque la gente en el tamburo, que era como ustedes ven, simplemente un tonel que tenía una hendidura como un correo, la gente dejaba una acusación anónima y acusaba a la Inquisición, digamos, sobre la práctica de la homosexualidad o de otra cosa, cualquier acusación que uno quisiera hacer a alguna persona. Y claro, se acusó a Leonardo y a otros dos amigos, digamos, de que trataron, no sé, con un prostituto o algo así, no sé, que le pidieron los servicios, alguna cosa así. Entonces,
fueron acusados. Gracias, la sodomía estaba castigada con la muerte. O sea, tenía cárcel, pero también podía llegar a la muerte. Gracias a que uno de los amigos, de los tres que tomamos presos, uno de los amigos era una persona que tenía un cierto estatus social, digamos, noble. Gracias a eso salieron los tres y no pasó nada. Pero esto es importante para ciertas elucubraciones después, un poco de la vida de Leonardo, qué sé yo, que se ha hablado mucho de eso. Simplemente lo menciono, que aconteció algo así en algún minuto de Leonardo. Bien, veamos un poco, sigamos con este análisis que les decía yo de la Mona Lisa. Vamos a tener una copia acá al lado para poder trabajar sobre ella. Lo importante, como les decía yo, es que junto con todas las perspectivas, la cromática, ¿no es cierto? Las gamas frías adelante, o sea, gamas cálidas adelante, las gamas frías atrás, la perspectiva aérea, que básicamente se va difuminando, ¿no es cierto?, con una mayor detalle, lo que está en primer plano, y degradando un poco el fondo para que se vea más difuminado, genera también una perspectiva aérea. Y también hablamos del escorzo, del primer plano, que le da volumetría, pero esta idea de los horizontes cambiados. Si ustedes se fijan, esto como que llegan a puntos distintos el cuadro. Esto según Ernst Gombrich, que estudió este cuadro, decía Ernst Gombrich en su libro Historia del Arte, dice que este efecto de las perspectivas cambiadas, podemos decir, o sea, que llegan a distinto nivel, y vamos a ver que tiene bastante anomalía este cuadro, este hecho de las perspectivas cambiadas generaba la idea de que, esto es como los estereogramas, que la imagen de la Mona Lisa del primer plano se vea mucho más tridimensional, resalte mucho más al tener la perspectiva, porque hace un juego visual u óptico más bien, que permite que quede como moviéndose esta imagen, entonces aparezca como más tridimensional, como que hay un truco, podemos decir óptico, que juega Leonardo con estos horizontes cambiados, que permite de alguna manera darle mayor incluso tridimensionalidad al cuadro. O sea, aquí estamos hablando de 4 recursos para hacer esta idea, ¿no es cierto?, esta ilusión del espacio perspectivico, de la tridimensionalidad del cuadro. Entonces, puede ser interesante, lo vamos a dejar hasta ahí, después lo podemos retocar, pero para que lo observen. Bueno, además, el cuadro, composicionalmente, el ojo se ocupaba como norma en el Renacimiento, en el retrato del Renacimiento, que era el ojo el centro del cuadro. Ya lo vimos ya en el Cristo de la Última Cena, la clase pasada, vimos esto. Entonces, el ojo, en este caso el ojo izquierdo, sería el eje de simetría del cuadro. Y habitualmente, ¿no es cierto?, a partir del eje, aparece también una segunda línea que nos sirve de referencia, que es esta línea del balcón. Bien, esta línea del balcón, que se ve porque está como en un balcón, que se alcanza a ver, parece algo ahí, ¿no es cierto? Algo parece que podría ser una columna, como les decía, pero que no hay ningún registro más. Pero se ve el balcón. Y fíjense que el balcón parece que el cuadro lo divide en proporción áurea. La proporción áurea, ¿no es cierto?, forma un cuadrado en la parte superior y a batir, ¿no es cierto?, la diagonal del cuadrado permite esta relación de proporción áurea, que la proporción áurea es una proporción matemática que se llamó la divina proporción o el número de oro o el número áureo, que decía que la longitud total, o sea, del cuadro, que iría de aquí hasta acá, la longitud total, podríamos llamar al punto superior, lo llamamos A este punto lo llamamos B y a este lo llamamos C. Podemos decir que la distancia de A a C, o sea, la distancia total del cuadro, largo total del cuadro, es a la longitud mayor. O sea, AC es igual a AB, como podríamos decir que AB es a BC. ¿Ya? O sea, la longitud total es a la longitud mayor, como la longitud mayor, esta es a la longitud menor. Esa es una proporción que da un número que es el 0,618 y es periódico, o sea, es infinito, digamos, es irracional. Entonces nos da una proporción que se ocupó mucho en la historia del arte y que bueno. También la composición del Renacimiento era siempre la composición tridimensional, o triangular más bien, que era por este giro del escorzo, que permita que también las personas se vieran un poco giradas. Y sacando las contradiagonales, también se podría observar, pero esto solamente vamos a observación, que yo si atravieso la diagonal por el ojo del personaje, alcanzo a ver que en el primer cruce de las diagonales es el nacimiento de los hombros. En el segundo, cuando cruzo la diagonal por el ojo desde la esquina, ¿no es cierto?, te da, y la contradiagonal te da el nacimiento de la barbilla, por ejemplo, en el cruce.
el nacimiento de la nariz en el otro cruce y el eje de los ojos en el otro cruce. Pero son elementos simplemente para ver un poco la geometría del cuadro. Y también en proporción áurea se da un poco ese esquema. Se fijan que el esquema típico de la proporción áurea, como les decía yo, que el lado total es al lado mayor, como el lado mayor es al lado menor. Y ahí esto se va dividiendo, como ustedes ven, cada vez va quedando un cuadradito que se ve más chiquitito, que es un poco como se va trabajando con la proporción áurea. Y sale ese típico movimiento. Bueno, podríamos decir que estos son elementos que también son bastante comunes del Renacimiento, no es una cosa, un descubrimiento de Leonardo, ni algo absolutamente propio de él, sino que básicamente todo maestro renacentista que se precie trabajaba un poco con estas reglas de proporciones. Dicho esto, entonces quiero ver algunas anomalías del cuadro. Ya dijimos la anomalía, por lo menos, de las líneas de horizonte. Si hoy día se han hecho estudios, ¿no es cierto? También 3D, modelaciones 3D, que han tomado y si ponemos de frente la Mona Lisa y tratamos de ver cómo sería de frente y no de escorzo, más o menos sería eso. Bien, esa sería como la visión de ella de frente. ¿Mm? Que sería un poco eso. ¿Se fijan? La Mona Lisa vista de frente. Pero la vemos en escorzo, no de frente, así que, pero por lo menos nos queda esa idea para que la tengamos presente. Bueno, ¿qué más nos llama la atención? Los horizontes cambiados, como les decía. Pero hay otra cosa, una observación que es bien interesante. Fíjense ustedes que si miran con atención la Mona Lisa, la relación y que tiene que ver con qué siente la Mona Lisa, qué está pasando, cuál es el sentimiento, si pudiéramos tratar de decirlo con palabras, es bastante difícil. Porque si ustedes se fijan, la mueca de la boca esboza una sonrisa, pero los ojos hacen un pequeño movimiento oblicuo hacia abajo, lo que da como una especie de sonrisa, pero triste, por un lado. Y es como que si nosotros, y aquí miren por favor este cuadro de, este estudio de la montaña de Leonardo, donde se alcanza a ver los horizontes cambiados. Se fijan que trabaja como una roca montañosa que hay acá, y acá hay un horizonte para allá, y se ve otro horizonte lejano para allá. Como que hace algo también. Este probablemente sirvió de este boceto para el fondo de la Mona Lisa. Solamente lo digo para que lo vean. ¿Ah? Que se alcanzan a ver, ¿cierto? Hay estos estudios de ese tipo de cosas que pueden ser interesantes. Pero dejemos eso primero. Después, veamos las manos. Mi hermana, que es enfermera, pero se dedicó a la pintura en algún minuto, todavía de repente de vez en cuando pinta, le mostré esta parte. Le dije, oye, ¿qué te parecen estas manos? Le dije. Y me dijo, la miró un rato y me dijo, oye, qué curioso, me dice. La mano que está arriba, es decir, la mano derecha, la que está arriba, parece la mano tersa de una joven. Pero la mano de abajo parece la mano artrítica de un viejo o una vieja, me dice. Entonces le dije, bien, le dije a mi hermana. Bien, Andrea. ¿Ah? Bien. Entonces, esa fue una segunda anomalía, podríamos decir. Y volviendo al rostro, como les decía, que pasaba que si vemos el rostro y tenemos la opción de acercarnos, y aquí estamos ganándole a los japoneses, a los chinitos, nosotros lo que ven ahí cuando van al Louvre, aquí estamos viendo mejor, así que después me tienen que pagar la entrada por haberles ahorrado la visita al Louvre. Si le sacamos la parte de abajo, nosotros conocemos la Mona Lisa y todo, pero si vemos, aparentemente, y no conociéramos la Mona Lisa, probablemente nos indicaría que lo que está abajo, lo que no vemos, que es la sonrisa, no es una sonrisa, es una mueca triste. A su vez, si nosotros vemos solamente la parte de abajo, podríamos esperar que los ojos estén un poco más arqueados, ¿cierto? No tan rectos. Entonces, lo que pasa es que podemos decir que hay una anomalía, que el gesto que nos dice arriba no es lo mismo que nos dice abajo, aparentemente. ¿Ya? No es lo mismo. Y por eso resulta tan difícil leer la fisionómica, podríamos decir, o el gesto que tiene, o el sentimiento que quiere expresar la Mona Lisa. Podríamos decir que es ambiguo. Sus manos son ambiguos, sus horizontes cambiados son ambiguos. Es decir, hay ambigüedad. ¿Bien? Eso quiero tratar de expresar. Ahora, si nos vamos acercando a la Mona Lisa, vamos descubriendo una cosa maravillosa y que tiene que ver con la técnica. ¿Ya?
de Leonardo. Fíjense que si nos empezamos a acercar y nos vamos a llegar hasta límites insospechados, la sonrisa. Fíjense, la sonrisa. Si miramos bien, nos vamos a dar cuenta que aquí no hay labios, no hay nariz, no hay línea, no hay dibujo. Simplemente hay una exquisita técnica del paso gradual de la luz a la oscuridad, o a la sombra, a la penumbra. Un pequeño tinte, pequeño, ¿no es cierto?, que marca el cambio de coloratura de los labios, que están más irrigados, obviamente, por los vasos sanguíneos, están un poquito más rojo, un poquito más. Pero, si ustedes se fijan, es solamente una mancha de color que sugiere, este paso de la luz a la sombra, que sugiere que hay labios, que hay boca, que hay algo, que hay nariz, las fosas nasales, ¿ah?, o algo. Es un paso, fíjense, como que se difumina incluso el límite acá, ni siquiera se ve. Esto se trabaja una técnica, ¿no es cierto?, de múltiples velaturas, que uno va con el pincel presionando y luego va soltando. ¿Ah? Hay una preparación previa, obviamente, y después se hace más o menos todo con capas y capas y capas y capas de pintura que van generando esta sensación de que no hay nada de dibujo y que solamente una pátina de color que va quedando. El fragmento eso se llama craquelado en una pintura, y no es una cosa querida en la pintura, es un defecto que tiene que ver porque la coeficiente de dilatación de la pintura al óleo y de la tabla de álamo es distinto. Entonces, como funcionan distinto, la tabla de álamo dilata más, estira la pintura, y por eso la raja, ¿ah? Y por eso queda el craquelado en la pintura, ¿ah? Y porque podemos decir que el álamo era un mal material para hacer la pintura, y por eso ha sufrido la pintura. Pero, independiente de eso, si nos acercamos ahora a los ojos, fíjense, nos vamos acercando y nos vamos dando cuenta que nos acercamos y nuevamente no hay pestañas, no hay cejas, no hay nada, solo pintura que empieza, fíjense, a pasar gradualmente de la luz a la sombra. Esta observación es interesante porque Giorgio Vasari, que es el biógrafo de Leonardo da Vinci, el que hace la biografía, cuando describe la Mona Lisa, dice que están pintadas con un pincel muy fino, con exquisita técnica, las pestañas y las cejas. Y resulta que no existen pestañas ni cejas. Entonces la pregunta es, ¿Giorgio Vasari vio otra Mona Lisa? O podríamos decir, Giorgio Vasari no vio la Mona Lisa. ¿Ah? Y lo hizo básicamente por lo que escuchó. ¿Ah? Pero el que lo dijo, ¿qué vio finalmente? Porque esta Mona Lisa, que sepamos, no hay nada. ¿No es cierto? No, aquí ya estamos en un nivel, ¿no es cierto? Los chinitos pagarían lo que fuera por esta foto, pero no se las voy a dar. Yo soy incorruptible, como Robespierre. ¿Bien? Entonces, fíjense que es bien interesante esto, porque nos revela que aquí, si algo tiene este cuadro, es una técnica que Leonardo inventa, el esfumato, que va a ser copiado por otros pintores. De hecho, Rafael a veces lo va a utilizar, Miguel Ángel nunca. Pero la técnica del esfumato, ¿ah? Esta técnica notable. Aquí vamos a hacer un paréntesis nomás. Aquí esto es código de honor. Aquí nadie, lo que voy a decir acá no puede ser repetido. Esto es solamente una especulación. Vamos, aquí entramos en el esoterismo puro, ¿ah? Esoterismo puro. Así que yo nunca voy a reconocer que dije esto. Pero lo interesante es que también este cuadro lo estudiaron ¿cómo se llaman? Los numerólogos, los esotéricos, ¿no sé, todo estudiantes de cuadro. Entonces hay cosas que les llaman la atención. Entonces yo voy a mencionar algunas cosas que llaman la atención. La palabra Mona Lisa, ¿qué es lo que es? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que es? Giorgio Vasari habla de Mona Lisa en el texto de Leonardo, que lega, ¿no es cierto?, para el futuro, que describe un poco el cuadro y dice Gioconda. ¿Ah? Mona Lisa. Entonces, lo interesante es que Mona Lisa, algunos creen que sería un acróstico, es decir, que están cambiadas las letras, y que sería Amon Isis, que sería básicamente esta idea, nosotros, de el principio del andrógeno, que me lo preguntaron en clase, que lo voy a tratar después. ¿Ya? El andrógeno psíquico, nosotros, que es básicamente la integración de la dimensión masculina y femenina en un solo ser, que podría ser eso. Otro dice que Mona Lisa también podría ser sol ánima,
También me preguntaron sobre el ánima y el animus, ¿no es cierto? Junguiano, sol, ánima, y que sería también un principio masculino y uno femenino. ¿Bien? Otros numerólogos dicen que esto es un número. Si yo a cada letra le pongo un número, entonces a la A le doy valor 1, al B valor 2, a la C valor 3, a la D valor 4, sucesivamente, Mona Lisa sería más o menos eso. Una suma que en total da 84. ¿Qué significa eso? La verdad nada, pero había que hacerlo. Pero lo interesante es que si pongo la Gioconda, en algunas versiones se escribe con doble C, Gioconda, o Geconda, o Gioconda, no sé, depende del... Fíjense que también da, el número da 84. ¿Bien? La L es la letra número 12 del abecedario, la A la 1 y así. Bueno. Pero lo más interesante de esto es que Leonardo también nos da lo mismo. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que hacen los numerólogos? Toman el 84 y lo dividen en 8 más 4. 8 más 4 da 12. 12 también se divide, vuelve a dividir en 1 más 2. Y el 1 más 2 da 3. ¿Qué es lo que es 3? El andrógino. El 1 lo masculino, el 2 lo femenino, el 3 la suma de ambos. ¿Bien? En un tercer ser, el andrógino. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver, y lo voy a reforzar un poco con la posición de esto, le dije, Leonardo nunca abandonó este cuadro. No existe ningún documento que certifique que fue pintado para una tal Lisa Gerardini, esposa de un Francesco del Giocondo, pero tenemos ahí, en este cuadro, sí tenemos, nosotros que Leonardo nunca va, lo encuentra tan bello el rey Francisco I de Francia, que le dice, por favor, véndemelo. Y él dijo, no, no te lo voy a vender, este cuadro es mío, lo que sí cuando yo muera va a pasar a tus manos, le dice. Pero lo interesante es que está Leonardo y tenemos la Gioconda. ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué serían todas estas, dijimos, estas anomalías, presentemos nosotros que tenía el cuadro, la mano de la joven y de la vieja o del viejo, dijimos los horizontes cambiados, la relación de la cara con los ojos y la boca? ¿No será que de alguna manera, no estoy diciendo eso, pero no será que Leonardo quiso hacer un cuadro donde él estuviera presente? Entonces veamos, miren. No estoy diciendo que estos cuadros fueron hechos para eso, no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que no sería posible que a lo mejor Leonardo siente que debe estar ahí y que ese cuadro es perfecto por alguna razón. ¿Bien? Bueno, el andrógino. Bien, me preguntaron en la clase sobre el tema del ánima y el animus y la androginia, en la pregunta que no alcanzamos a desarrollar mucho. Fíjense que el primer desnudo, la primera escultura con desnudo en la historia del arte del Renacimiento es este cuadro de Donatello, que de las primeras décadas, ¿no es cierto?, del siglo XV, y que aquí se representa el David de Donatello, ¿no? Acuérdense que el desnudo significaba la pureza, verdad. No era pecado como significaba en la Edad Media, sino que pureza y verdad, y qué sé yo, y este hecho de que David está solo y desnudo, y lo único que tiene consigo, ¿no es cierto?, es a Dios, que lo va a ayudar, ¿no es cierto?, a vencer a Goliat, qué sé yo. Pero, si miramos esta escultura, basta que demos un pequeño recorrido alrededor de la escultura, y fíjense lo que pasa. No sé si a ustedes les parece, pero si miran el lado izquierdo, parece de un hombre, pero el lado derecho parece como de una mujer. ¿Ah? Una mujer joven, como doncella, digamos, como un lado femenino en el cuadro, en la escultura. Es bien interesante. Es más, si miramos a Miguel Ángel la Sibila Líbica, que está en la Capilla Sixtina, incluso si accedemos a sus bocetos, por ejemplo, vamos a descubrir que está hecho con un hombre. De hecho, los brazos fornidos, la musculatura, la espalda, si ustedes ven. Bueno, podemos ir más. Si vemos la Sibila Cumaena, imagínense un charchazo de la Sibila Cumaena a ustedes. ¿Ah? Les parte la cara con... ¿Ah? Bueno, fíjense, yo le había citado el banquete de Platón, y miren lo que dice. En el banquete de Platón, el personaje Aristófanes nos define el amor como un íntimo anhelo de restitución de una plenitud perdida, de reencuentro con un total, uno mismo con el ser amado.
¿Bien? Uno mismo con el ser amado. Mihaly Csikszentmihalyi, doctor en psicología en la Universidad de Chicago y miembro de la Academia de Ciencias de Hungría, dice: la androginia psicológica, el andrógeno psíquico, esto es un concepto mucho más amplio, se refiere a la habilidad de una persona de ser al mismo tiempo atrevida y nutridora, sensible y rígida, dominante y pasiva, independientemente de su género. Una persona psicológicamente andrógina, de hecho, dobla su repertorio de respuestas y puede interactuar con el mundo en un espectro mucho más rico de oportunidades. No es sorpresa que las personas creativas tiendan a tener no solo la fortaleza de su propio género, sino también las del otro. Bueno, me preguntaron sobre Jung, ánima y animus y la androginia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, el ánima es un principio femenino que está en el hombre y el animus es un principio masculino que está en la mujer, en la psique de la mujer. Que habitualmente el ánima y el animus, respectivamente, en la dimensión femenina que tiene un hombre o la dimensión masculina que tiene una mujer, y que habitualmente uno lo tira a la sombra, en la sombra de Jung, ¿no es cierto? Aquello que no se trata, una especie de anatema, ¿no es cierto? Que no tratamos. ¿Ah? Bueno, pero hay personas que lo integran, ¿ya? La dimensión femenina. Y en la teoría de los arquetipos de Jung, ¿no es cierto?, que habla del ánima y el animus, probablemente el personaje clave de la androginia sería el sí mismo, ¿ya? En Jung, el arquetipo del sí mismo, que básicamente sería esa persona que integra ambas dimensiones, ¿ya? Psicológicas o psíquicas, digamos, ambas dimensiones en forma armónica, que integra su dimensión femenina, integra su dimensión masculina, ¿no es cierto? Y que le saca el máximo partido, que es un poco lo que está ahí, la androginia psíquica. Esta androginia psíquica lo tienen ciertos personajes, ¿ah? Que uno puede ver, ¿no es cierto?, en la historia, que son de mucha integración. Bueno, desde luego, Cristo, obviamente, ¿no es cierto?, es una persona que tiene integra ambas dimensiones psicológicas o dimensiones psíquicas, porque Él es Dios. Él no tiene completitud. Uno en el amor se une, no sé, porque básicamente la teoría típica obvia, es que en el matrimonio uno se completa con el otro. ¿Se fijan? Uno se funde en el otro y va adquiriendo los rasgos de los principios femeninos que uno no ha desarrollado y la mujer va adquiriendo los rasgos masculinos que tampoco ha desarrollado, que el hombre le traspasa de alguna. Entonces hay una integración muy armónica y muy bonita, nosotros en el amor, ese fundirse el uno en el otro tiene que ver un poco con esa idea, pero habitualmente, o sea, que habitualmente está de la completitud con el otro, o sea, dos hacen uno, que es un poco la teoría de Aristófanes, ¿no? Que eran uno que se separan y después vuelven a juntarse, esta teoría de la media naranja. Pero hay personas que lo tienen integrado y que por lo mismo no necesitan de un segundo para completarse, ¿ah? Porque han logrado explorar e integrar esas dimensiones. En el Renacimiento, que es neoplatónico y que se liga un poco a estas ideas que les decía yo, ellos veían que el símbolo de la perfección se daba en esta androginia psíquica. Y por eso a Juan Evangelista se le representa así. ¿Se acuerdan en la última cena de Da Vinci? Que decíamos que teníamos como rasgo femenino, básicamente para mostrar que era el más perfecto de los discípulos y por lo tanto que alcanzaba una mayor elevación espiritual porque integraba todas las dimensiones de su psiqui, que nosotros habitualmente relegamos y mandamos a la sombra, ¿no es cierto? Y no la integramos. Por cualquier tontera. Los niños no lloran, esas típicas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, pero el ser perfecto en el Renacimiento estaba integrado en esas dos dimensiones. Y esto es interesante porque ven la Sibila Cumaena, que son las profetisas que anuncian la venida del Mesías en el mundo pagano. O vean esta, la Sibila Eritrea, ¿no es cierto? Que también el boceto está ahí, ¿no es cierto? Pero fíjense que aparece un tercer elemento muy interesante, que es la Gioconda o la Mona Lisa, que está en el Museo del Prado, que está aquí, dice, tan antigua como la original, descubierta hace pocos años y que habría sido pintada por un discípulo de Leonardo da Vinci, bajo la supervisión del propio maestro. Y tenemos una tercera Mona Lisa, contemporánea, ¿bien? Que esta que está aquí. Y esta, si ustedes alcanzan a ver, tiene columnas. Y si la comparamos, ¿fijan? Tiene similitudes evidentes esto con la Mona Lisa que nosotros conocemos. Ahora, lo interesante es que este cuadro estuvo perdido también. No se conocía y estaba así. Habían hecho en algún minuto una restauración donde habían borrado el fondo. Entonces la limpiaron. La limpiaron los restauradores y apareció el fondo. Entonces, bien interesante esta Mona Lisa,
Porque esta está hecha en madera de nogal, está mucho mejor conservada, tiene los colores, ¿no es cierto?, vivos, con lo cual probablemente se pintó originalmente y no con los colores que aparece ahora como bastante más amarilla, la Mona Lisa de ahora, pero es distinta, ¿ya? Como les decía, la tabla que dice que es de buena calidad y pregunta sobre la identidad, ¿quién mandó a hacer esto? ¿Ah? Entonces, algunos piensan que este fue el cuadro que le entregaron a Lisa Gerardini y a Francesco del Giocondo, pero no nos resuelve la pregunta que por qué no está inscrito, porque Francesco del Giocondo, la verdad que si lo inscribe esto y dice que Leonardo le mandó a hacer una, y que él le pagó y toda esa cosa, obviamente este cuadro valdría mucho más, sería millonario. Pero no hay nada de eso. Y además que si había evasión de impuestos o no pago de contrato, o sea, como estas cosas negras, pasadas por debajo, también la sanción era muy fuerte en la época. Entonces, es bien interesante. Este cuadro de más tiene, ¿no es cierto?, algunos elementos que está hecho con lapislázuli, ¿no es cierto?, incluso con laca roja, lo cual dice que este encargo debe haber sido muy importante. ¿Mm? Por lo tanto, esto es bien interesante. ¿Mm? Algunos dicen que es que puede ser de algunos de Melzi, Francesco Melzi, o puede ser de Salai, que era un joven muy desordenado, muy buen pintor, que trabajaba en el taller de Leonardo, y que algunos textos, ¿no es cierto?, vinculan que hay una relación homosexual entre él de Leonardo con Salai. ¿Ya? Y por otro lado, después sabemos que Salai murió misteriosamente después de la muerte del maestro, no se sabe muy bien, pero murió pronto y misteriosamente. Pero también había algunos discípulos españoles que estaban con él, como Fernando Yáñez de la Almedina o Fernando Llanos, que pintaban, ¿cierto?, en Valencia, pero que habían trabajado en Florencia con Leonardo. Entonces, es bien interesante que este cuadro también, como es paralelo, se hizo un encargo importante. Pero este sí tiene pestañas, sí tiene cejas, sí tiene las columnas, o sea, todo lo que dice Vasari, que estaba en el cuadro, aquí están esos datos. Y un cuadro contemporáneo, o sea, que estaba en el taller. Y si Giorgio Vasari efectivamente fue, probablemente, y digo solamente una suposición, vio este cuadro. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos de Fernando Yáñez de la Almedina, este pintor español, que acá vemos, valenciano, acá vemos, ¿no es cierto?, a Santa Catalina de Alejandría, que se ve con los instrumentos de la pasión de ella, que es la rueda, ¿no es cierto?, y la espada, y se ve también el rostro que, claro, con la técnica del esfumato y con un rostro que está basado como en la Mona Lisa de alguna manera, por lo tanto, claro, algunos dicen que podría haber sido efectivamente él el pintor, pero una suposición, una hipótesis, digamos, de trabajo que se maneja. Pero lo cierto que ahí se ven, ¿no es cierto?, las gamas cálidas, las gamas frías muy, muy definidas, los horizontes cambiados también, y si nosotros nos acercamos, le decía esto, que aquí ahí sí hay pestañas finamente, fíjense por favor, sobre todo en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo también, pero en el ojo derecho sobre todo, aparecen las pestañas, aparecen las cejas, ¿no es cierto?, y aparecen todos los elementos. Pero no tiene la técnica del esfumato. ¿Bien? No es la técnica de Leonardo, aunque Leonardo probablemente supervisó esto. Pero el cuadro, ¿no es cierto?, bastante similar. Ahí tenemos la comparación, ¿no es cierto?, de los ojos de ambos. Y si bien es un buen cuadro el que está arriba, la verdad es que también el de abajo es infinitamente superior por la técnica de modelado que tiene, ¿no es cierto? A pesar de que está más deteriorado y todo lo que ustedes quieran. Pero lo dejo. Y una última cosa, ya, una última cosa que me interesa, para ir cerrando. Una tercera vía que siempre se abre, o una cuarta vía si quieren, que se abre. En el taller de Rafaelo se pintó este cuadro, también, este es un cuadro que también había hecho Rafaelo, que es Giuliano II de Medici. Giuliano II de Medici era hijo de Lorenzo de Medici y va a ser hermano también del Papa León X Medici, ¿no es cierto? El que va a venir después del Papa Julio II. El Papa León X, el Papa de la época el que va a excomulgar a Lutero, el Papa, ¿no es cierto?, toda la reforma protestante, ese Papa, que era hijo también de Lorenzo el Magnífico y hermano de Giuliano II de Medici. Acuérdense que Giuliano el otro era el hermano de Lorenzo, pero este es Giuliano II de Medici. Va a ver a su hermano, al futuro papa, lo va a ver porque él estaba de cardenal o de obispo, no sé, en Urbino, en el ducado de Urbino. ¿Ah? Y visitó, él tenía su propia sala, no sé, su pieza ahí en el palacio del duque de Urbino, el palacio ducal, y
este tipo no interesado ni en la política, ni mucho menos, Juliano II, era más bien un vividor, pasarlo bien, qué sé yo. En ese momento conoce o tiene, era mujeriego, ¿no es cierto? Toma una mujer de la corte, de la baja nobleza. No se sabe, algunos dicen, algunas fuentes dicen que la viola, otros dicen que ella se deja, otros dicen que tienen un romance extramarital, digamos, nupcial. Pero lo cierto es que tiene una relación y de esa relación con esa mujer, y voy a poner el supuesto, que se llama Pacifica Brandani, ¿bien? Que no sabemos ni cuándo nace, pero sabemos que muere en 1511, que es el año cuando conoce a Juliano, muere dando luz a un hijo bastardo de Juliano II. ¿Bien? Hay algunos historiadores importantes como Carlo Pedretti o Roberto Saperi que dicen que básicamente Pacifica Brandani parece que habría dado orden, porque parece que no tuvo un buen embarazo y tenía miedo de lo que podía pasar, que si ella no sobrevivía, le dijo a la comadrona, ¿no es cierto? O a la matrona, lo que sea, le dijo que por favor ahogara o matara al niño que naciera de ahí. Bueno, lo cierto es que la mujer murió en el parto, Pacifica Brandani, en 1511 en Urbino, en el ducado de Urbino, ¿no es cierto? Y tuvo un hijo. El hijo fue este, ¿ya? Cristófano del Altísimo, perdón, es el pintor, fue el cardenal Hipólito de Medici, ¿bien? El cuadro no sabemos cuándo fue pintado, porque Cristófano del Altísimo, que fue el pintor, sabemos que lo pintó antes de su muerte, pero él muere en 1605, así que no sabemos qué minuto lo pintó, pero lo interesante es que este personaje, el cardenal Hipólito de Medici, que nace en 1511 y que va a morir en 1535, o sea, muy joven, fue un cardenal italiano, dice, pero que murió envenenado por su mayordomo, como en las películas, envenenado por el mayordomo, y que supuestamente en la confesión del asesino dijo que había sido por cargo del duque de Florencia, por Alejandro, ahí que tenía para hacer sus disputas con los Medici, qué sé yo. Bueno, lo interesante es que muere la mujer, Pacifica Brandani, muere al dar a luz a este hijo, a Hipólito de Medici. Juliano lo lleva a Roma. Y le encarga a Leonardo que pinte a una madre para este niñito, nosotros que no tenía madre, que era huérfano, para que de alguna forma tuviese un contacto con una madre. Entonces le hace un cuadro. Leonardo no conoció, por lo que sabemos, a Pacifica Brandini, por lo tanto él hace un cuadro a partir del imaginario que él tenía. Puede haber sido bocetos que hizo a lo mejor a la mujer, ¿no es cierto?, de Francesco del Giocondo, Alicia Gerardini, puede ser. Pero también puede ser que se haya retratado él en versión femenina, como les decía yo, por este mito del andrógino o lo que sea. Pero lo cierto es que hace este cuadro aparentemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este cuadro, que se da una fecha también, una segunda fecha, que no es 1508-1506, sino que es 1516 o 1515, cuando se hace el cuadro sí sabe que se hizo de una sola pintada, vamos a decir, o sea que no fue un cuadro que pinté un poquito, después 2 años después lo retomo y sigo pintando, sino que se pintó más o menos parejo. Muere el año 1515, muere, ¿no es cierto?, Giuliano de Medici. Y entonces el cuadro nunca se lo entregó. Y por eso Leonardo está con el cuadro. Hay un dato más, para cerrar. Se está poniendo misterioso esto. Hay un cronista muy famoso español, Antonio de Beatis, que está recorriendo Europa por algunas cortes. Entre ellos sabemos que, por ejemplo, que va a la corte en Bélgica y logra ver, por ejemplo, el cuadro de El Bosco,
que es paralelo, ¿no es cierto? El Jardín de las Delicias del Bosco lo logra ver también, ¿no es cierto?, en Bruselas. Pero fíjense que está registrado en sus crónicas, en el libro de Betis, de Antonio de Beatis, que es un amanuense, un cura, digamos, que acompaña al cardenal Luis de Aragón y que visita a Leonardo en su taller de Clos-Lucé en Amboise el 10 de octubre de 1517, o sea, 2 años antes de que muriera Leonardo. Leonardo muere en 1519. Y describe de Beatis que hay 3 pinturas. Está el San Juan, perdón, se me apareció este primero. Primero está el San Juan Bautista de Leonardo da Vinci. Está este, que es Santa Ana y el Niño, que según el juicio de él dice que es el más bello de todos. Y un retrato, y dice él, sobre la pintura de la Mona Lisa, dice lo siguiente. Hay una pintura, dice, de cierta dama florentina pintada después de su vida, o sea, después que murió, a pedido de su fallecida magnificencia Giuliano de Medici. Lo notable es que estos 3 cuadros que describe Antonio de Beatis en Francia, en Amboise, ¿no es cierto?, en el Clos-Lucé, el castillo, la mansión de Leonardo, estos son justamente los 3 cuadros de Leonardo que están en el Louvre, en Francia. ¿Se fijan? Y así no, podemos recordar también que a lo mejor la descripción que hacía Giorgio Vasari, que a lo mejor puede que no haya visto ningún cuadro y que solamente comentó algo que escuchó, o puede ser que sí lo haya visto, ¿cierto? Y que haya visto el otro cuadro que les mostré recién, el de la copia de Salai, probablemente atribuida a Salai o a estos pintores españoles. Entonces ahí empezamos a entender un poco esto y se empieza a enredar más. Entonces no sería la Mona Lisa, cuadro que nunca parece que recibió, a no ser que haya recibido el cuadro de Salai, sino que este cuadro acompañó a Leonardo toda su vida. ¿Ah? Y ahí entendemos mejor, porque claro, tenemos el testigo de Beatis, de Antonio de Beatis y del cardenal Luis de Aragón, de que sí lo hicieron en 1517 y este cuadro estaba en posesión de él, qué sé yo, y bueno. Entonces se empieza a volver quién es la verdadera Mona Lisa. A lo mejor, ¿no es cierto?, no es la que nosotros pensamos, pero bueno. Lo cierto es que tenemos esta imagen de la Mona Lisa de Isleworth de 1505, pero después fíjense, hay una copia en el Hermitage de la Mona Lisa, que es del siglo XVI, que pertenece a otra de las copias, ¿no es cierto?, que se hicieron posteriormente. Y bueno, hay otro, ¿no es cierto?, que lamentablemente en la colección Vernon, un millonario gringo, ¿no es cierto?, que dicen que ellos tienen la verdadera imagen de la Mona Lisa. Yo no tengo una copia buena, lamentablemente no la publican mucho porque, bueno, ven el lugar hiper cerrado, hiper secreto, así que no, ellos dicen que tienen la verdadera imagen de la verdadera copia, o la verdadera original de la Mona Lisa, y que todos los demás son copias. Bueno, no lo sabemos finalmente, pero la Mona Lisa tiene muchas cosas. Sí tenemos que esta, la Donna Nuda, ¿no es cierto?, que básicamente se cree que lo hizo Salai, ¿ah?, este compañero, ¿no es cierto?, de Leonardo, este alumno de Leonardo, hizo este. Y después tenemos, fíjense, de Jean Ducayer, del siglo XVII, un retrato de una mujer inspirado en la Mona Lisa. Entonces, fíjense que en su tiempo este cuadro tuvo su fama, ¿ah? Y ya en el siglo XX es importante que el año 1919 Marcel Duchamp toma una postal de la Mona Lisa, le pinta barba y bigotes, como hacen todos los jóvenes hoy día en cualquier paleta publicitaria que ustedes slide que vean en la calle, y pone LHOOQ, que en francés básicamente se leería una traducción así, que podría decir: ella tiene fuego en el culo. Bien. Y acá tenemos Kazimir Malevich, que también hace una composición que se llama Mona Lisa, como ustedes ven, como un collage. Y empezamos a ver que la Mona Lisa empieza a tener una fama. Probablemente, claro, para Marcel Duchamp, que es francés, el año 1919, 5 años o 6 años después de 1913, o sea, cuando se redescubre la Mona Lisa y la Mona Lisa empieza a tener fama inusitada a producto del robo de Perugia, de Vincenzo Perugia, empieza a tener una fama. Entonces empieza lo que hace aquí Marcel Duchamp es un rasgo de iconoclasia, es decir, destructor de la imagen. ¿Sí? Es como decir, oye, este cuadro está bien, es buen cuadro, pero lo hemos sacralizado casi como una obra ya, pero del séptimo cielo, un cuadro bendito, casi una Virgen María, pero esto es un cuadro de una mujer nomás. Entonces el hecho del iconoclaste, ponerle, es como un gesto, podemos decir, de rupturista,
de romper con lo clásico, con la tradición, ¿no es cierto? Y de alguna forma desafiarnos, molestarnos, que es propio un poco del arte, que básicamente provocar, la provocación. Y fíjense después de Fernand Léger, Andy Warhol también hace sus versiones de la Mona Lisa, y empezamos a ver que los artistas en general de distintas épocas empiezan a pintar este cuadro, a citarlo. Entonces, estamos viendo el mismo proceso de la Última Cena, como un cuadro se transforma, tiene un nivel de iconicidad, de recuerdo de la imagen, que básicamente va plasmando todos los niveles de las capas sociales y culturales y económicas de una sociedad, hasta hacerse hiper famoso, en todos los niveles. ¿Se fijan? Entonces empezamos a ver distintas Mona Lisa, ¿no es cierto?, que empiezan a aparecer en el arte. Robert Rauschenberg, por ejemplo, hace su versión de la Mona Lisa. ¿Se fijan? Entonces, claro, esto se llama cita. ¿Qué significa la cita? Yo participo de alguna forma de la gloria, de la fama del autor original al copiarla, y también me doy cierta importancia porque al copiarla también paso a ser un referente dentro de la obra, ¿no es cierto? Bueno, y muchos artistas tratan de tratar de robar un poco la fama del artista original, ¿no es cierto?, a través de la cita, proponiendo nuevos lenguajes, nuevos diálogos. Salvador Dalí tiene su propia versión, Botero tiene la suya. ¿Se fija? Entonces, de alguna manera, todos van a tener su versión. Jean-Michel Basquiat, también este grafitero, ¿no es cierto?, que finalmente muere, se suicida, digamos. O Robert Wiegand, que hace una Mona Lisa anciana. ¿Se fija? Entonces empiezan las versiones. Acá para una campaña del cáncer, por ejemplo, se ocupa. Esta otra, no sé, con astronauta por toda la contaminación que se ve en el cuadro, parece que esto era como... ¿Se fijan? Acá otra para anunciando, no sé, tintes para el pelo. Acá, no sé, para un cafecito, un tecito, perdón. Acá, no sé, para, bueno, la Mona Lisa golosa para la pizza. Acá para una marca, ¿no es cierto?, de Boombrill. Acá la vemos, ¿no es cierto?, en Audi, para la Mona Lisa, para que no siga de pie, ¿no es cierto?, y pueda que alguien la lleve. O Vidal Sassoon, ¿no es cierto?, basada en el peluquero de los 60, ¿no es cierto?, este secador de pelo, un peinado nuevo, tipo Vidal Sassoon, Style. O acá, Blistek, qué buena, miren los labios, todo partido, entonces, pero le arregla los labios. Entonces, famoso, sí. Bueno, otros para el tema del pelo, qué sé yo. Hay varias versiones. Aquí, ¿no es cierto?, para una publicidad para Playboy, donde censurada la Mona Lisa. ¿Se fijan? Acá para la aspiradora de la marca Miele, famosa, ¿no es cierto?, le aspira hasta el pelo a la Mona Lisa, o sea, aspira todo. Y así como ustedes ven, la publicidad va ocupando. Aquí la doble perfecta, tenemos una niña igual a la Mona Lisa, un reclame de pizza también, de Pizza Hut. Claro, ahora lo interesante, solamente para terminar el cuadro, fíjense esta de Compact para publicidad, o esta para el Salón Internacional del Automóvil. O sea, hay muchas versiones como ustedes ven. Lo que sí llama la atención, volviendo al cuadro original, recuerden, es esta, la ropa negra. Si hubiera sido Lisa Gerardini la retratada, y este es un rico comerciante de seda, ¿ustedes creen que va a vestir a esta niña de negro? ¿Con ropa oscura? No, pues le gustaría, si fuera un retrato, sería vistoso para promocionar también sus telas, con todos los colores vivos. Aquí hay una cosa como de luto. La madre que se está haciendo pintada nos recuerda probablemente que no sea tanto el retrato de Lisa Gerardini, sino que sea mujer muerta que le manda a construir, o sea, le manda a hacer Giuliano de Medici a Lorenzo, o sea, a Leonardo, para este hijo, para este Hipólito de Medici, para que tenga una madre, pero también el tema es una mujer que está muerta, pintada después de su muerte, por lo tanto hay una cosa como de luto también en eso. Y por eso también los rasgos de la cara, la tristeza, o sea, se pueden responder muchas más preguntas que si fuera un retrato por una niña joven como Lisa Gerardini, que era muy joven además, tampoco tiene la edad que está representada en el cuadro de Leonardo, a no ser que sea la Venus de Isleworth, la versión musulmana, ¿no es cierto?, talibana, si quieren, uno poquito más desordenada, ¿no es cierto? Bueno, versiones alien. Como ustedes ven, fíjense que en el mundo del arte cita innumerablemente. Entonces, este es el grado en que un cuadro comienza, muchas versiones, para poder, ¿no es cierto?, resignificar o resemantizar un cuadro. ¿Se fijan?
así como, ¿cómo se llama? Betty the Rose, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, ¿se fijan? Entonces, esta idea de cómo son citados los cuadros, lo que hace el vodka, ¿no es cierto? O Starbucks. ¿Se fijan? Son muchas versiones del cuadro que uno podría citar. Entonces, interesante cómo este cuadro empieza a cobrar vida. Y hay muchas versiones. Aquí está con cita a los cuadros del Bosco, probablemente, o de Bruegel. Esta versión Matrix. Bueno, como ustedes ven, se multiplican y se multiplican y se multiplican las versiones de la Mona Lisa a través del tiempo, y esto nos habla del éxito que ha tenido un cuadro que finalmente nosotros logra llegar a todos los espacios, a todas las culturas, y es muy difícil que alguna persona en el mundo no reconozca este cuadro, ¿ah? La Mona Lisa de Leonardo da Vinci. ¿Ah? Así que ahí tenemos muchas personas sonriendo, comiendo, no sé, tenemos cualquiera lo que quiera. Yo dije, ¿cómo no voy a hacer mi propia versión? Dije yo, pues. ¿Ah? Así que me hice mi propia versión de la Mona Lisa. ¿Ah? No me quedó muy buena, pero más o menos para ver un poco que la historia del arte todo cabe. ¿Ah? Esa es la que me gusta a mí, así que por eso la traje, mi versión de la Mona Lisa. Bien. Y así que ahí damos por finalizado nuestra versión de la Mona Lisa y tenemos a Leonardo que vaya arriba, ¿no es cierto?, en la corte, podemos decir, de los artistas con el Papa León X. Ahí se ve a Miguel Ángel, ahí se ve a Rafaelo, allá arriba Leonardo. Leonardo siempre como más excluido, podemos decir, en el sentido de que lo encontramos un poco raro el Papa León X. Más integrado a Rafaelo y también, por otro lado, siempre solo huraño Miguel Ángel. ¿Ah? Ahí se ve nuevamente conversando a Leonardo con Rafaelo y ahí solo también en sus cavilaciones a Miguel Ángel. Bueno, son cuadros que pintan un poco estos artistas como habrán sido esas obras de Leonardo. Nuevamente se fijan que son andróginas, como les decía la vez pasada. Bueno, y la muerte de Leonardo en manos que la verdad no fue así, pero no alcanzó a llegar Francisco I, pero dice la historia que murió en los brazos de una semana después de su cumpleaños número 67 en el castillo de Amboise. Otra versión de la muerte de Leonardo, del genio. Bien, los invito entonces la próxima semana a ver el cuadro o sea, las obras famosas, dos obras importantísimas, el David y el Moisés de Miguel Ángel, y qué secretos nos guardan estos cuadros maravillosos. Bien, dejo de compartir y abro la palabra. Muchas gracias, Cristian. Sin duda alguna nos sumergiste, ¿verdad?, en este amplio océano respecto a esta obra que a primeras luces puede ser tal vez un poco más simple, pero claramente luego de haberte escuchado y luego de esta vasta y exquisita, ¿verdad?, exposición, pudimos, ¿verdad?, ahondar mucho más en esta obra, así que te lo agradecemos enormemente. Y claramente también ahí teniendo cuidado con nuestra próxima visita al Louvre para no realizar la misma acción que tú generaste. Podemos salir transpirados. El performance que hice, ¿eh? Sí, sí. Y sin duda alguna, la última versión de la Mona Lisa de con tu cara, yo creo que no hubiese sido tan famosa, sin duda. Ahí adquirió la Oye, verdadera Cristian, fama, claro. sí. Oye, Cristian, mira, fíjate que tenemos tres preguntas, veamos si es que las alcanzamos a Uh -huh. responder. La primera de Ivonne Agüero, que señala lo siguiente: ¿cuál es el valor o el legado más importante que posee la obra? La Mona Lisa. Correcto. Mira, se dice que una obra de arte es inagotable. La verdadera obra de arte es inagotable. Exige un descubrimiento activo. Bien, si tú me dices así en poquitas palabras, yo creo que la técnica del esfumato es lo más notable de todo. Pero, como te decía, un poco todas estas otras cosas que hablamos, aparte de la técnica del esfumato, que la analizamos con bastante detalle y acercándonos bien, metiéndonos bien en el cuadro, creo que los otros elementos que hablan también, la historia que hay detrás del cuadro, ¿no es cierto? Eso también a mí me interesa mucho más que las obras, me interesan los hombres que hay detrás de esas obras. Y por eso un poco los análisis que yo de repente hago, pues saber qué conflictos habían en la época, qué tensiones se están reflejando, qué anhelos, qué sueños, qué temores, ese tipo de cosas yo trato de buscar un poco en el arte, ¿eh? Porque creo que ahí están los anhelos finalmente profundos que hacen que una obra cobre esplendor o no. No me gusta mucho quedarme siempre en la exquisitez técnica, ¿no es cierto? Que también lo veo, obviamente, porque es una parte importante, relevante,
pero creo que si me obligáis a resumir, el esfumato como técnica, pero creo que todo lo otro demás también te abre unas puertas enormes. O sea, como te decía yo, que la ambigüedad de la Mona Lisa es notable. ¿Ah? Y eso lo encuentro muy, 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 muy profundo. Leonardo, la verdad, es un hombre profundo también, entonces hay que darle vuelta y no verlo tan obvio, ¿no? Así que eso. Perfecto. Ujú. La segunda pregunta por parte de Robert Werner señala si la Iglesia está al tanto de estos ideales, ¿verdad? Andróginos que utilizaban en este caso los artistas en aquel tiempo. A ver, aquí tendría que aventurar en general el tema del andrógeno psíquico, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si yo digo Cristo es un andrógeno psíquico, suena súper fuerte, ¿no es cierto? Suena distinto cuando yo digo, nosotros tiene integrado la dimensión masculina y femenina, él es perfecto, ¿no es cierto? Y por lo tanto no necesita complementariedad y está completo, íntegro en sí. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, uno podría arrancar por ahí también cierta descripción. Pero me da la impresión que esto es más un desarrollo desde el neoplatonismo, que ya deja de tener primacía la iglesia sobre estos contenidos, que así lo tenías antes. ¿No? Ahora, ¿no es cierto?, el neoplatonismo desarrollado en Italia, producto un poco de los textos que llegan de Bizancio, después ¿no es cierto?, de 1435 en general, hace que el conocimiento se abra. Ya hasta las universidades son independientes ya no son escuelas catedralicias las que dictan los conocimientos, sino que son escuelas independientes, son libres. Eh, y en ese sentido podemos decir que podría estar al tanto, pero también hay un desarrollo independiente del conocimiento. Entonces también, claro, siempre está la censura, está la Inquisición, tantas estas cosas, pero me da la impresión de que aquí se está generando una discusión que es de tipo filosófica, sobre la androginia física. No hay que confundir esto, por favor, con homosexualismo ni nada de esas cosas, no tiene nada que ver. ¿Ya? O sea, puede tener algunos elementos, digamos, pero no es una relación ahí entre eso, entre esas dos cosas. Entonces, yo aventuraría que sí tiene conocimiento, no es un tema que lo desarrolle y que se desarrolle por vía independiente. ¿Mm? Eso. Perfecto. Y la última pregunta, que es de Beatriz Monsiváis, creo que así se pronuncia el apellido, es, claro, dice la Mona Lisa del museo, tengo entendido que la robaron y ahora hay una réplica o copia de la pintura original. Ese también es un mito que se echó, ¿no? Se robó en el año 1911, se recupera en 1913 y el cuadro que se tiene es el original. Lo que pasa es que hay más réplicas, como te decía yo. Hay por lo menos 4 copias dando vuelta. Yo mostré las 4. Lo que pasa es que una de la que tiene esta familia de millonarios en Estados Unidos no sé cómo es, pues nunca la he podido ver. La imagen que tengo es muy mala, la foto. Pero claro, pero la original, la que uno dice, la Mona Lisa que todos estamos acostumbrados, esa es la que no es una copia. Ahora, sí me han dicho también, he escuchado que algunas veces está exhibida copias de la Mona Lisa y no la original, porque la original a lo mejor está en restauración y como es mucha plata la que entra por ir al museo, como te decía, que hay gente que solamente va a ver la Mona Lisa y 2 o 3 horas más, entonces ponen copias sin que la gente se dé cuenta. Pero ahí no te podría asegurar porque la idea es que no nos demos cuenta. Pues. Así que si nos damos cuenta se rompería todo esto. Pero claro, puede ser también que en cierto momento puedan poner alguna copia ahí que por la distancia que hay, por todo, tú no tendrías ninguna manera de saber si es la original o no. Y bueno, ya hay que tener bastante conocimiento como para identificarla. Estas cosas se han hecho con trabajo con rayos X, con un montón de cuestiones, telemetría y un montón de cuestiones super técnicas súper avanzadas, y la que hay no es copia, o sea, es original, ¿no? Ahora, no quita que a veces puede haber una copia, quizás, no sé si es una práctica que ocupen los museos. Nosotros no tenemos cuadros tan famosos como para que lo echemos tanto de menos, así como que el viaje a París no vale la pena si no está la Mona Lisa. Pero puede ser, sería un secreto bonito preguntarle a Germán Bazán, ¿no es cierto?, que fue curador del Louvre, si eso pasa o no, o alguna persona de ese tipo. Eso. Eso puedo responder. Muchas Así. gracias, Cristian, nuevamente. Y sin duda alguna, también gracias a todos y todas las asistentes que nos pudieron acompañar el día de hoy. Y claramente ahí los vamos a estar, ¿verdad?, esperando para la próxima semana, ahí conociendo más acerca de estas obras de el David, ¿verdad?
Moisés, tengo entendido, ¿verdad? De Miguel Ángel. Así es que le damos la más cordial de las bienvenidas, ¿verdad? Para la próxima semana. Igual ahí los vamos a estar esperando y en nombre del área de formación integral de la Universidad San Sebastián. Les agradecemos la asistencia del día de hoy y esperamos que tengan un excelente resto de semana y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que Eso. estén muy bien. Muchas gracias a todos. Que estén muy Muchas bien. gracias. Excelente ¿Listo? presentación. Gracias. 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 Que Listo. estén muy bien. Que estén muy bien. Bye. Bye. Bye.